En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos en el primer día de enero, la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor y octava de Navidad. En este día nos enseña, hemos oído el Evangelio. La Santa Iglesia nos recuerda que en este día fue impuesto a nuestro Señor el nombre de Jesús, que el mismo ángel que le anunció a la Santísima Virgen que iba a ser la madre del Salvador, le dijo que este niño debería llamarse Jesús. Entonces en este día le fue impuesto el nombre de Jesús a nuestro Señor. Y este nombre quiere decir Salvador. Salvador, ¿de qué? Pues nosotros sabemos muy bien ahorita de qué vino a salvarnos a nosotros los hombres del pecado, del infierno y de todos los males que vienen después del pecado. Entonces, en aquel tiempo no existía todavía el bautismo. El bautismo fue instituido por nuestro Señor. Y es un sacramento que hoy se usa para dar a los niños su pertenencia al cristianismo, al catolicismo y recibir por primera vez la gracia de Dios. Es un sacramento que borra el pecado original y que hace de los niños pues hijos de Dios. En el Antiguo Testamento no había bautismo, pero Dios había instituido la circuncisión como una manera de iniciar a los que creían en Dios a la fe. Y en esa ceremonia que se les imponía el nombre a los niños. Nuestro Señor se sometió a la antigua ley en varias ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento de la circuncisión, pero también, por ejemplo, nosotros cuando decimos el rosario, decimos el misterio de la presentación del niño Jesús al templo, que era una ceremonia de la antigua ley, en la cual se presentaba al primogénito y se le ofrecía a Dios. Esa ceremonia ya no existe porque fue suprimida por nuestro Señor. Pero aquí en este sometimiento de Dios a la antigua ley nos muestra que nuestro Señor era el autor de la antigua ley y que Él mismo se sometía a ella para hacernos comprender que la antigua ley fue hecha por Él, que el Antiguo Testamento es obra de Dios. Y no hay que confundir la antigua ley fundada por Dios por medio de sus santos, por medio de Abraham o de Moisés o los antiguos profetas. No hay que confundir esa antigua ley mosaica, esa que finalmente es la misma cosa que la religión católica, nada más que fue reformada, ¿verdad? Como Dios es el autor de todas las cosas, puede hacer una ley y puede después cambiarla. Entonces primero Él hizo una ley, esa ley del Antiguo Testamento, y Él después decidió reformarla. Y cuando Él vino a la tierra, Él primero se sometió a ella como Él era un miembro del pueblo judío. Entonces sometió a ella para dar el ejemplo, pero después Él, como Dios, tiene la autoridad para suprimir una ley y hacer una nueva ley. Y esa nueva ley pues es la ley que está vigente actualmente en la Iglesia Católica, pero que en el fondo es una continuación de la misma religión, porque Dios, no hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, siempre es el mismo. Entonces esa ley del Antiguo Testamento, casi todas las ceremonias de los ritos judíos del Antiguo Testamento eran figuras del Mesías que debía venir.
y que estaban en la expectativa, en la espera del Mesías, es de ese Mesías del que hablaban los profetas, del que hablaba todos los santos del Antiguo Testamento, hablan del Mesías. Y las ceremonias del Antiguo Testamento, donde sacrificaban a veces animales y hacían sacrificios, eran figura del sacrificio del Mesías, que debía un día morir por nosotros, y esos eran como figuras del Mesías que debería venir y que debería morir por nuestros pecados. Entonces, una vez que vino el Mesías y murió, y que ya nos redimió, que nos salvó, entonces todos esos ritos que ya no tenían sentido, porque esos eran ritos de algo, sobre algo que era futuro, que algo que debía pasar después. Pero una vez que ya pasó, entonces ya los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían sentido, y por eso fueron suprimidos. Y hoy lo que los reemplaza es la Santa Misa, que es una renovación no de los antiguos sacrificios, sino del sacrificio de Jesús en la cruz. Cada vez que hay la Santa Misa, se renueva el sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces, hoy, como Santo Tomás de Aquino dice que si hoy alguien quiere hacer un sacrificio como en el Antiguo Testamento, sería un pecado. ¿Por qué? Porque ya vino el Mesías, y entonces es como decir, todavía no viene y todavía lo estamos esperando. Entonces no tienen sentido esas ceremonias del Antiguo Testamento, ya no tienen vigencia, y ya han sido abrogadas por nuestro Señor. Así que si alguien de los judíos que hoy viven, usa esas ceremonias, pues está en el fondo profesando algo que es una herejía, que es un error, porque el Mesías ya vino y no tiene sentido hacer algo que es como un anuncio de algo que todavía debe pasar, y ya vino el Mesías. Entonces debemos hoy apegarnos a esa nueva ley, porque es la que tiene vigencia actualmente. Cuando hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, un testamento es como un contrato o como una ley que Dios ha hecho con los hombres. Entonces Dios hizo primero un Antiguo Testamento con el pueblo judío, pero cuando se acabó el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hizo un Nuevo Testamento con lo que hoy es los pueblos gentiles que se han convertido a la religión católica, y ese testamento es el que hoy tiene vigencia. Y el Antiguo Testamento, la antigua ley, ha sido suprimida, no totalmente, porque hay cosas que tienen vigencia, por ejemplo, los 10 mandamientos o algunos preceptos del Antiguo Testamento, en las cuales Dios nos hablaba de que debemos amar al prójimo, que debemos practicar el bien en general. Entonces todo eso tiene vigencia, pero hay cosas que sí ya han sido suprimidas, principalmente las ceremonias de los antiguos del Antiguo Testamento. La liturgia del Antiguo Testamento ha sido suprimida, y entre eso pues también la circuncisión fue suprimida, porque hoy lo que rige es el bautismo y los demás sacramentos. Entonces, como nuestro Señor, cuando Él vino al mundo, todavía no estaba plenamente promulgada la nueva ley, entonces nuestro Señor se sometió por un tiempo a la antigua ley. Por eso Él se sometió a la circuncisión, se sometió a la presentación en el templo, cuando la Virgen fue a llevar a nuestro Señor, como decimos en el rosario, en el misterio del rosario. Y la Virgen se sometió al rito de la purificación, que era un rito que había antes en el Antiguo Testamento, en que las mujeres que habían tenido un bebé pues tenían que ir al templo a purificarse. Hoy eso ya no existe. Entonces, pero nuestro Señor nos da el ejemplo de que hay que obedecer a la ley de Dios cuando está vigente, ¿no? Entonces, después Él mismo suprimió ciertas cosas de la antigua ley,
y que Dios había permitido en aquel tiempo, ¿verdad? Pero que hoy ya es diferente. Entonces debemos considerar que en el nombre de Jesús está la misión, una misión muy muy grande, y que tal vez en su tiempo pues no lo realizaron aquellas personas que conocieron a nuestro Señor, pero la amplitud de la misión de Jesús es la salvación de toda la humanidad, de todos los hombres, y no solo de los hombres de su época, no solo los hombres después de su época, sino también de los hombres del pasado. Es decir, que todas las gracias que Dios dio a todos los hombres del Antiguo Testamento fueron meritadas por Jesucristo. Fue como a una anticipación de esas gracias que Jesús iba a ganar, ¿verdad? Es como si alguien nos presta dinero para algo que vamos a hacer, que le vamos a pagar en el futuro. Pues así fue. Todas las gracias que Dios dio en el Antiguo Testamento a los santos, a las personas que se salvaron, que incluso no judíos, porque había también personas en el Antiguo Testamento que eran personas que no eran judías, pero creían en el verdadero Dios. Pues si ellos se salvaron y si ellos recibieron alguna gracia de Dios, fue por los méritos de Jesucristo en la cruz, de los cuales Dios les dio una anticipación, un avance, como les digo, ese ejemplo de un préstamo, ¿verdad? Que alguien nos presta un dinero con anticipación antes que lo paguemos. Entonces, así fue en el Antiguo Testamento. Así que realmente Jesucristo es el centro de la historia, de todo lo que pasó antes de Jesucristo en el mundo, desde Adán, todo eso que estaba en la expectativa de la venida del Mesías, pues todas esas personas, las que se salvaron, las que recibieron algún bien espiritual, fue por los méritos de Jesucristo. Y todos los que se han salvado o que se salvarán hasta el fin del mundo, cuando nuestro Señor regrese al mundo para juzgarlo entonces todos ellos también nos salvamos por los méritos de Jesucristo. Así que realmente Jesús es el centro de la historia, es el centro de todo bien posible e imaginable. Porque si Dios espera a los hombres, si el mundo existe, si el mundo continúa a girar sobre su eje, es porque porque Jesucristo vino al mundo y porque Dios quiere que nos salvemos por medio de Él. Y si ya no hubiera esperanza de que nadie se salvara, entonces el mundo se acabaría, porque el mundo no tiene sentido. Dios hizo el mundo para que los hombres se salven, para que los hombres vayan al cielo. Pero si ya no hubiera personas que se van a salvar o personas que puedan salvarse, el mundo se acabaría. Dios acabaría, sería el fin del mundo. Entonces hay que tener claro por qué estamos aquí. Estamos en esta vida. Pues como dice San Agustín, se hace la pregunta, dice, ¿por qué en este mundo hay malos y por qué en este mundo hay personas buenas y malas? Bueno, él mismo nos responde diciendo, el mundo existe para que los buenos se salven. Y si hay malos, es porque Dios los espera para que se conviertan. Y si hay malos que no se van a convertir, que se van a condenar, pues Dios permite que existan para que los buenos se ejerzan por la persecución de los malos. Y que los buenos se santifiquen porque los malos existen. Entonces Dios permite que haya malos porque ellos hacen que los buenos se santifiquen, teniendo paciencia, soportando la persecución, haciendo lo que puedan ellos para salvarse. Entonces Dios permite que existan los malos por eso. Pero el día que
que Dios haya decidido que se completó el número de los elegidos, de aquellos que van a ir al cielo, entonces ya el mundo no tendrá sentido. Entonces nosotros vivimos una aparente injusticia porque vemos que muchos malos triunfan, que hacen lo que quieren, que viven como si fueran los dueños del mundo, pero es una ilusión, porque en realidad el mundo existe por aquellos que quieren ser buenos, por aquellos que se van a salvar, y aún los malos están al servicio de los buenos, en el sentido que hacen que los buenos se santifiquen por las persecuciones que les hacen, por lo que los hacen sufrir, o los méritos que hacen practicar a los buenos, porque los buenos tienen que luchar para perseverar a pesar de los malos ejemplos, a pesar de las presiones que nos hace esta sociedad sin Dios. Entonces ese es realmente el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, primero, la gloria de Dios. Aquí estamos para dar gloria a Dios, y es el primer objetivo de la creación y de la existencia de las cosas que Dios ha hecho. Y el segundo es para que nos salvemos. Entonces, Dios quiere que nos salvemos dándole gloria a Él, obedeciéndole, amándole, sirviéndole, y esa es la manera que estamos glorificando a Dios. Entonces, si no glorificamos a Dios, no podemos salvarnos, no podemos ir al cielo, no hay posibilidad de ir al cielo. Entonces, debemos ver los planes de Dios, porque si salimos del plan de Dios, estamos comprometiendo nuestra existencia, estamos comprometiendo nuestra futura felicidad, y nadie puede salir de los planes de Dios, ni los buenos ni los malos, porque incluso los malos van a dar gloria a Dios cuando Dios los castigue, porque será manifiesta la justicia de Dios. Así que también los malos van a dar gloria a Dios en ese sentido, mientras que los buenos daremos gloria a Dios en el sentido de que se manifiesta en nosotros su bondad, su misericordia, su amor. Entonces, pero nosotros no podemos salir del plan de Dios, nadie puede salir del plan de Dios. Entonces, los hombres impíos, los hombres sin ley, sin Dios, tienen la creencia de que Dios no se ocupa de este mundo, de que se han apoderado de la obra de Dios. Dios hizo el mundo, Dios hizo la creación, y el hombre moderno se ha posicionado de eso como si fuera de él, como si se lo hubiera arrebatado de las manos a Dios, lo cual es una gran injusticia. En cierta manera es verdad, pero Dios nunca puede ser vencido, nunca podrá ser de alguna manera vencido. Así que el que no obra para Dios por la caridad, por el amor, tendrá que obrar para Él con la justicia. Así que Dios nos da tiempo, en este tiempo de esta vida, nos da la oportunidad de portarnos bien, pero este uso que hacen los hombres malos de las criaturas, que abusan de la obra de Dios y de las cosas que Dios les ha dado, en lugar de hacer un buen uso, hacen un mal uso. Eso no durará siempre, tendrá un momento dado, se va a acabar, y Dios va a retomar el mando de todas las cosas. Dios va a poner orden, va a separar el trigo de la cizaña, y eso será definitivo. Entonces ya en ese momento el bien que habrá entre los buenos y en el cielo será sin ninguna mezcla de mal, será un bien perfecto, la felicidad será perfecta, y el mal que habrá en el infierno, que será un tormento eterno, pues también no será un mal sin ninguna mezcla de bien.
que recibirán los condenados y también será para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque es un castigo eterno, porque la ofensa hecha a un Dios eterno, un Dios infinito, merece un castigo eterno. Así que hay que tener en cuenta a quién ofendemos cuando hacemos un pecado, no ver el pecado materialmente, a veces son cosas insignificantes, pero ver que ofendemos a un Dios que es infinito. Entonces un castigo infinito merece aquel que ha ofendido a un Dios infinito. Entonces la malicia del pecado no se mide. Mucha gente mide su pecado por el mal que ha hecho a alguien, por el mal que se ha hecho a sí mismo, por el bien que se ha impedido, pero un bien humano. Pero el pecado debe ser medido por la ofensa hecha a Dios. Entonces ahí adquiere una dimensión infinita. Por eso el infierno es eterno. Y así que nosotros no debemos tener esa presunción de ofender a Dios y que no pase nada. Eso es la gran ilusión en que caen esos hombres que se dan a los vicios, que se dan al servicio del mal y que ofenden a Dios todos los días. No es en vano, todo será pues castigado, todo tiene su recompensa o su castigo. No hay nada que escape a la justicia de Dios. Así que tengamos conciencia de eso cada día más en nuestra vida, de portarnos bien y obrar siempre bajo la mirada de Dios, que aunque no lo pensemos, de todos modos es verdad. Estamos obrando bajo la mirada de Dios. A veces lo que pasa es que nosotros no pensamos en Dios, pero de todos modos estamos obrando bajo la mirada de Dios. Así que tengamos cuidado en todo lo que hagamos, que es o es por Dios o es contra Dios, es inevitable. Así que vamos comenzamos hoy el nuevo año. Pidámosle a Dios que en este año Dios nos proteja, que este año Dios nos dé nuevas gracias para ser cada día mejores, no seamos siempre los mismos, y sobre todo no empeorar, sino siempre mejorarnos en el conocimiento y el amor de Dios, y realmente Dios nos va a proteger. Vamos a pedirle a nuestro Señor, a la Virgen María, que nos dé esta actitud de preocupación constante, no una preocupación con inquietud, sino una santa preocupación por siempre obedecer a Dios, servirlo fielmente y no caer en esa mentalidad relativista que ve las cosas siempre con relación a ellas mismas y no con relación a Dios, porque el mundo fue hecho por Dios y para Dios, así que no podemos desligarnos de Dios en nada. Todo está a su servicio. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos dé esa actitud de corazón y de fidelidad a la gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.